Bueno, como ustedes sabrán, es importante que antes de empezar a ver lo que es el reportero de televisión en sí, conozcamos los géneros periodísticos, ¿no? Según ustedes me han contado, ya varios están, o sea, ya han pasado los primeros ciclos, pero de todos modos quiero que hagamos este repaso. Porque es necesario, ¿no? Es necesario y bueno, y de paso van a ir viendo algunos trabajos que hemos hecho en UCIN TV que están relacionados a los géneros periodísticos. Bueno, los géneros periodísticos son las distintas formas de enfocar y presentar la información, ¿no? Y bueno, según el grado de presencia del autor en el texto, pueden clasificarse en tres, ¿no? En tres grupos. Uno de ellos sería el informativo, que es la narración sintética de los hechos, sin valoraciones ni opiniones. Y bueno, los ejemplos básicos que tenemos del género informativo son la noticia y la entrevista informativa. Respecto al género interpretativo, el periodista explica lo que ocurre de una forma más completa sin incluir opiniones personales. En este caso tenemos entrevistas de personaje o de perfil, reportaje interpretativo y crónica. Y bueno, ya propiamente el género de opinión, ¿no? Que más o menos podría relacionarse a lo que ustedes han hecho en estos últimos días, el trabajo que han presentado. Una opinión argumentada sobre distintos asuntos de actualidad, ¿no? Pero periodísticamente hablamos del editorial, la columna de opinión y el artículo de opinión. Ahora vayamos por lo más elemental, ¿no? Que es la noticia. Nosotros en UCIN TV ustedes van a empezar a practicar en el programa, en el noticiero UCIN Noticias, perdón, en el noticiero UCIN TV, ¿no? Entonces lo más básico que van a ver son notas informativas. Bueno, como ya les he dicho, ¿no? La noticia es el género básico del periodismo. La mayor parte de los textos periodísticos o páginas web son noticias, ¿no? Bueno, la noticia comunica un hecho con la máxima exactitud. Se caracteriza por presentar una redacción clara y objetiva. Esto quiere decir que el periodista generalmente se abstiene de dar su opinión o presentar algún tipo de valoración sobre el tema que se está tratando, ¿no? Además, el reportero debe contar los hechos sin rodeos y de tal forma que atraiga y mantenga la atención del lector. Y bueno, además de esos datos elementales, también contiene datos relevantes y comprobados, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo más básico de una noticia, vamos a poder dividir sus elementos en 5 o 6 partes, ¿no? Por un lado tenemos el hecho, ¿no? Si nos fijamos en la foto que aparece en la pantalla, dicen, ¿no? Hallan granada dentro de colegio en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, el hecho en sí es que se halló una granada en un colegio. Los protagonistas pueden ser testigos, alumnos, profesores, vecinos, etc. Estos hechos se dan en un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Tenemos por un lado el distrito, el barrio, el colegio, el día, la hora. Y bueno, como consecuencia también hay causas y consecuencias, ¿no? de este hecho, que por un lado pueden ser cupos, amenazas y, por ejemplo, una consecuencia de la granada hallada en el colegio podría ser un herido, ¿no? Bueno, eso en un caso hipotético, no necesariamente ha sucedido, pero son los elementos que se pueden desprender de esta imagen que estamos viendo, ¿no? Ahora, me imagino que la mayoría de ustedes ya han llevado varios cursos o bueno, al menos algún curso de redacción básica, de periodismo, entonces deben estar familiarizados con el lead, ¿no? ¿Alguno de ustedes no conoce el lead informativo o todos están familiarizados? Bueno, entonces, sí, como dicen, el que calla otorga.
debo suponer que sí, que están la mayoría familiarizados con el lead informativo. Entonces, está relacionado a las 6 preguntas básicas del periodismo, ¿no? El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo, ¿no? Entonces, en el primer párrafo se coloca siempre aquello que es más importante y que engancha la atención del lector o el televidente. Bueno, eso es en textos escritos, ¿no? Para prensa escrita, pero en el caso de televisión, más adelante vamos a ver que también en el guión, ¿no? Que es la pauta que se le entrega al editor, ahí también se tiene que respetar este orden cuando hablamos de notas informativas. Y bueno, ya a continuación, después del primer párrafo, el texto sigue brindando información más ampliada y detalles del suceso, ¿no? A eso se le conoce como desarrollo de la noticia. Bueno, la noticia tiene 3 características importantes, ¿no? Por un lado está la novedad. ¿A qué se relaciona esto? A que lo que se cuente tiene que ser reciente, ¿no? Una noticia no puede ser algo que pasó hace una semana, ni un mes, ni mucho menos un año, ¿no? A no ser que sea una cuestión trascendente que se desconocía. Otra característica importante de la noticia es el interés, ¿no? El interés viene dado por lo que el hecho puede afectar a quien lo lee y la cercanía que tiene con él, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, la singularidad también es una característica importante de la noticia, ¿no? Por ejemplo, que sea fuera de lo normal. Por ejemplo, podría ser noticia que en el Perú una niña de 12 años contraiga matrimonio con un hombre de 65 años, ¿no? Es raro porque no es parte de nuestras tradiciones, ¿no? Pero de repente en otras partes del mundo sí podría ser aceptable y no ser visto como algo singular o raro, ¿no? Hay un criterio que se llama noticiabilidad, ¿no? Y se relaciona o sea, ¿qué convierte a un hecho en noticia? Por ejemplo, algún tema de actualidad. Un tema de actualidad que, bueno, está desde fines del 2019 en el mundo, ¿no? Y permanece hasta el momento vigente, ¿no? ¿Qué virus es el que nos está quejando mundialmente? Sí, pues el COVID, ¿no? Como dice Miguel, efectivamente. Claro, entonces, el COVID también también es un tema de interés público, ¿no? Porque todos necesitamos saber qué avances tiene la ciencia al respecto. A ver. Claro, el tema de las vacunas, como dice Ludvika, ¿no? Necesitamos saber qué está pasando, ¿no? En cuanto a la ciencia, qué nuevas cepas están surgiendo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de la cepa que ya se ha detectado en el Perú, de cuál es la procedencia, a ver si alguno de ustedes se acuerda. De Inglaterra, claro, la británica, ¿no? Pero también hay otra más que se ha detectado más o menos casi al mismo tiempo. ¿Alguien tiene una idea de dónde proviene? Empieza con S. ¿Ninguna idea? Bueno, aparte de la británica está la sudafricana también, ¿no? Entonces, bueno, esa no se ha detectado en el Perú, pero la británica sí. Y bueno, esperemos que no se expanda, ¿no? Del mismo modo que la cepa original. La expectativa también, justamente como mencionaba Ludvika, el tema de las vacunas, ¿no? Es un tema que genera mucha expectativa en la sociedad peruana, ¿no? La proximidad geográfica, social o afectiva, ¿no? Si hablamos del COVID, claro, no es lo mismo enterarnos de que la cepa británica está en México a enterarnos de que está en el Perú, ¿no? Es mucho más relevante. Las consecuencias de un hecho también son un criterio de noticiabilidad.
la magnitud, por ejemplo, si hablamos de un terremoto, ¿no? Definitivamente va a ser más relevante un terremoto de grado 8, por ejemplo, en Ica, que un temblor de grado 3.5 en Lima, ¿no? Por ejemplo. Otro criterio relevante relacionado a la prominencia de personas, hechos o cosas también, por ejemplo, podría ser la presencia de, no sé, de una autoridad mundial en el Perú, ¿no? Como por ejemplo, imaginemos que el Papa Francisco viene a Lima, ¿no? Eso sería un criterio noticiable, ¿no? Definitivamente. La rareza de un hecho, por ejemplo, me parece que en Argentina o en Sudáfrica, no estoy muy segura, hubo una plaga de langostas, ¿no? Algo que nunca se había visto. Entonces, eso también es un criterio que se puede tener en cuenta para determinar si un hecho es noticiable o no es noticiable, ¿no? Volviendo al COVID, también la cantidad de afectados es un tema a tener en cuenta cuando se quiere informar sobre un hecho, ¿no? Conflictos o desastres, también hablando sobre los temblores, terremotos que ya habíamos contado. Y bueno, finalmente temas de humorismo, ¿no? Por ejemplo, acá he seleccionado 3 noticias. La primera es: Japón detecta nueva variante de coronavirus en 4 viajeros procedentes de Brasil. A ver, les voy a pedir que, a ver, algún voluntario para leer esta nota, voluntario o voluntaria. Yo lo leo. Ludvika, ¿verdad? Yo lo voy a leer, sí. Ya, perfecto. A ver, Ludvika. Japón detecta nueva variante de coronavirus en 4 viajeros procedentes de Brasil. La variante es diferente de la que ya se está propagando en Reino Unido y Sudáfrica, explicaron desde el Ministerio de Salud de Japón. Las autoridades de Japón detectaron una nueva variante del coronavirus en 4 viajeros de Brasil que provenían del estado de Amazonas, informó el Ministerio de Salud nipón. Takashi Wakita, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, dijo que la variante era diferente de las que ya se están propagando en Reino Unido y Sudáfrica, informó Kyodo News. Por el momento no hay pruebas que demuestren que la nueva variante encontrada en los viajeros de Brasil sea alta en contagiosidad, dijo Wakita. El funcionario también precisó que se estaban realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante. Muy bien, gracias, Ludvika. Entonces, bueno, esta es una noticia que a mí me parece realmente relevante, ¿no? Es de interés mundial realmente porque como les comentaba hace un momento, no solamente tenemos las cepas del Reino Unido y de Sudáfrica, sino que ahora podríamos estar ante una nueva variante, ¿no? Que tendría su origen en Brasil. Y bueno, y que ha sido detectada en Japón, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las preguntas básicas del periodismo, si tuviéramos que definir el quién en esta nota, ¿qué elemento vendría a ser el quién en esta nota? ¿Quién o quiénes detectaron esta nueva variante del coronavirus? Las autoridades de Japón. Exacto, las autoridades de Japón, ¿no? El hecho en sí, bueno, el qué está resumido prácticamente en el titular, ¿no? Que se ha detectado la nueva variante de coronavirus en 4 viajeros procedentes de Brasil. Si queremos ser más específicos con las autoridades de Japón, ¿qué persona es la que declara? El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón. Exacto, Takashi Wakita. Takashi Wakita, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, muy bien. Tenemos respuesta a la pregunta ¿dónde? Aquí. Creo que también es bastante, salta a la vista, ¿verdad? ¿Dónde se detectó? En Japón, ¿no? Entonces,
Así podemos ver que las preguntas básicas del periodismo se van respondiendo en los primeros párrafos y poco a poco, a ver, podríamos decir en el tercer o cuarto párrafo, se va brindando más información, pero que es menos importante, ¿no? O en todo caso que es menos resaltante, ¿no? Si bien es importante, como dice en el cuarto párrafo, que el funcionario también precisó que se estaban realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante, no hay nada definitivo al respecto, entonces por eso este dato pasa a ser secundario, ¿no? Hay un poco de tráfico por acá, no sé si se escuchan los claxons. A ver, un voluntario o voluntaria para leer esta nota. A ver, entonces escojo. Piero, ¿podrías leer, por favor, esta nota? Sí, ok. Pence acudirá al acto de proclamación de Biden pese a la ausencia de Trump. El vicepresidente de Estados Unidos estará acompañado por su esposa en el acto de inauguración, según han dado a conocer los medios locales. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acudirá el próximo 20 de enero al acto de proclamación de presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pese a la anunciada ausencia del presidente estadounidense Donald Trump. La noticia ha sido adelantada por la cadena de noticias estadounidense NBC, que cita fuentes que conocen la decisión de Pence, quien estará acompañado por su esposa en el acto de inauguración de la presidencia de Biden y Kamala Harris. Con esta decisión, Pence vuelve a desenmarcarse de las acciones de Trump durante la transición entre ambas administraciones, ya que el magnate neoyorquino anunció que ya no asistirá. Tanto Barack Obama como el propio Biden asistieron a la proclamación de Donald Trump. Muy bien, entonces, gracias. Entonces acá estamos ante una noticia también internacional, ¿no? Que si bien no es, o sea, definitivamente también es importante, pero nos afecta menos que la anterior, ¿no? Porque nosotros estamos al lado de Brasil prácticamente y una cuarta cepa ya sería todo un peligro para nosotros, ¿no? Pero de todos modos, estamos hablando sobre política internacional y esto es importante también conocerlo, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor dicho, cuál es el hecho en sí en esta nota? Bueno, el titular nos lo dice, ¿no? Pence, el actual vicepresidente de Estados Unidos, acudirá al acto de proclamación de Biden pese a la ausencia de Trump. ¿Alguien sabe por qué Trump no quiere estar en la proclamación de Biden? Porque él ha calificado a las elecciones como que contienen un fraude. Claro, él considera que son fraudulentas, ¿verdad? Y no quiere reconocer la victoria de Biden. Sí, es terco, obviamente. Claro. Entonces, a ver, tenemos el quién, tenemos el cuándo. Según la fecha del 20 de enero, según el acto publicado. Entonces, lo que quiero que noten es que cada nota es distinta, ¿no? Por ejemplo, en la anterior nota no se mencionaba la fecha, pero se sobreentendía que habría sido el mismo día o el día anterior, ¿no? En cambio, en este caso están hablando de el futuro, ¿no? Están hablando de que el próximo 20 de enero Mike Pence asistirá a la proclamación presidencial, ¿no? Y así, bueno, entonces se van respondiendo algunas preguntas, ¿no? No dice exactamente dónde va a ser, pero se sobreentiende que va a ser en uno de las principales instituciones políticas de Estados Unidos, ¿no? En el segundo párrafo, como pueden ver, se cita la fuente, o sea, el origen de esta información. Y en el tercer párrafo ya se da información menos relevante, aunque bueno, se sobreentiende, ¿no? Dice, Pence vuelve a desmarcarse de las acciones de Trump durante la transición de ambas administraciones. Claro, porque normalmente se espera que el vicepresidente respalde al presidente, ¿verdad?
Entonces, podría suponerse que si Trump no va a ir, entonces, por lo tanto, su vicepresidente tampoco. Sin embargo, en este caso, digamos que le está llevando la contraria al actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, que ya próximamente deja de ser. Aquí, en esta tercera nota, a ver, yo la he escogido, dice, familias veranean en el río Lurín tras cierre de playas por la COVID-19. ¿No? Entonces yo escogí esta nota precisamente porque me parecía que tenía un carácter singular, ¿no? Es singular porque no es usual ver en los medios o en las noticias de que la gente veranee en los ríos, ¿no? O al menos no en Lima, ¿no? Entonces, a ver, ¿algún voluntario o voluntaria para leer la nota? A ver, Melanie, por favor, desde el titular. Ya listo, ahí voy. Familias veranean en el río Lurín tras cierre de playas por la COVID-19. El gobierno decidió cerrar las playas de todo el litoral para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero las riberas de los ríos no fueron incluidas en esta medida, convirtiéndose en el punto de encuentro para que muchos veraneantes lleguen a pasar un día soleado. Esto a pesar de las restricciones existentes para prevenir la propagación de la COVID-19. De acuerdo a las imágenes recabadas por la República, decenas de personas llegaron hasta el río Lurín este domingo 10 de enero. Familias enteras, con niños y mascotas, ingresaron al agua. Lamentablemente, esto se da en un contexto complicado para el país, donde la segunda ola de contagios se ve cada vez más cerca, además de haberse confirmado que la variante británica del SARS-CoV-2 ha llegado a territorio peruano, siendo entre 40% y 70% más contagiosa que la común. Muy bien, Melanie, gracias. Entonces, esta nota está redactada de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo presenta información previa, ¿no? ¿Cuál es la información previa aquí? Que el gobierno decidió cerrar las playas de todo el litoral para evitar la propagación del nuevo coronavirus, ¿no? Pero, ¿no? Sin embargo, surge esta información, ¿no? De que las riberas de los ríos no fueron incluidas en esta medida porque un gran número de familias fueron a veranear al río Lurín, ¿no? Como les decía, siempre se va de lo más importante a lo menos importante, ¿no? O a lo menos relevante, ¿no? Porque desde ya sabemos que ellos están siendo negligentes e irresponsables al ir a congregarse a este espacio, ¿no? Entonces, en el tercer párrafo, la información que se da no es decisiva, ¿no? Porque es más bien como una especie de reflexión que se hace de modo informativo, o sea, sin llegar a lo subjetivo. Entonces, a ver, como les decía, ¿no? La noticia responde a 6 preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? Entonces, si bien hasta el momento hemos visto notas de prensa escrita, ¿no? Que podemos ver en la web, ahora les voy a mostrar una nota de USIL TV para que puedan darse una idea de cómo también se puede ser informativo en televisión. Julio de 2018 es un mes que cientos de alumnos de USIL recordarán por siempre, ya que culminaron una etapa importante en sus vidas que les abrirá un sinnúmero de puertas hacia su futuro laboral. Alumnos de las promociones 2017-2 y 2018-0 obtuvieron su bachillerato en 2 emotivas ceremonias de graduación realizadas en el Centro de Convenciones de Lima. A ambos eventos asistieron las principales autoridades de la USIL, decanos, directores de carrera y padres de familia. Bueno, en esta ceremonia de graduación nos sentimos una vez más muy orgullosos de nuestra universidad y también de nuestros alumnos, porque eso ha significado 5 años
de arduo trabajo. Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos se gradúen porque quiere decir que han aprendido de nuestra enseñanza por competencias, lo cual los prepara para desenvolverse en cualquier trabajo en el que puedan estar en un futuro, ¿no? Los graduandos expresaron su satisfacción tras culminar exitosamente su etapa universitaria. Súper emocionado de reunirme con todos los chicos de la carrera, ver con la gente que en vez de subimos todos juntos, que estar ahora en este momento tan especial para todos es súper emocionante, ¿no? Soy una persona súper agradecida y en verdad cuando me dicen a veces un C-Lover, yo sí soy un C-Lover y me encanta porque me dio amigos que me van a durar para toda la vida, me ha dado mi carrera, me ha dado el primer trabajo, contactos importantes, los profesores son increíbles, yo en verdad de Lucille estoy súper orgullosa. Además, destacaron los pilares de emprendimiento y globalización que son parte de la filosofía de la Universidad San Ignacio de Loyola. La UCIL te ayuda mucho, no solamente en lo laboral, sino también la parte internacional que te da mucho apoyo para que puedas viajar, para ir al extranjero, a intercambios. Yo creo que eso te abre muchas puertas en este país y ganas mucha más experiencia. Lucille, de hecho, tiene ese enfoque bilingüe, internacional, tiene bastante enfoque corporativo. Yo me especializo en comunicación empresarial, ahorita trabajo en una empresa, entonces de hecho sí me ha dado todo ese knowledge de cómo hacer las cosas, ¿no? Los egresados y ahora graduados de la Universidad San Ignacio de Loyola salen a demostrar que tienen las competencias necesarias para enfrentar el nuevo mundo laboral. Con cámara de Carlos Jugador, informó Ariadna Pulenche para UCIL TV. Bien, chicos, entonces ahí teníamos una nota informativa trabajada en UCIL TV. No sé si alguien me puede resumir en una sola palabra de qué se trataba esta nota, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el qué? La graduación. Exacto, la graduación, ¿no? Que específicamente es de las promociones 2017-2 y 2018. ¿El quién, qué vendría a ser? Los estudiantes que terminaron la carrera. Exacto, que según mencionaron en la nota eran 542, ¿no? El dónde también se menciona, claro, eso no les voy a preguntar porque no creo que lo recuerden, era el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? Pero escogí esta nota porque me parece que es bastante específica en cuanto al armado del lead, ¿no? Con las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar con las diapositivas. Sí se ve, ¿verdad? Las diapositivas. Sí, sí se ve. Ya, entonces ahora pasamos al reportaje. El reportaje es la ampliación de una noticia en la que se añaden muchos más detalles, ¿no? Tiene el estilo personal de cada periodista o redactor. En él se interpretan los acontecimientos en función de los antecedentes, las posibles consecuencias, valoraciones que se recojan. Y puede ir acompañado de fotos, dibujos, gráficos, entrevistas, etc. Lo que hace que el reportaje sea más completo, ¿no? En el reportaje, el periodista interpreta un hecho del cual añade antecedentes, consecuencias, valoraciones, aunque no incluye necesariamente sus opiniones, ¿no? Y la forma de narración es más rica y más completa que la de una noticia, ¿no? Entonces, si vemos en pantalla tenemos un reportaje bastante amplio, a doble cara. Esto es del diario La República, que dice, en el sector cultura nadie quiere echarse para atrás, ¿no? Y está relacionado a, digamos que, el impacto que tuvo el COVID-19 en este sector, ¿no? Porque obviamente se suspenden las actividades culturales, entre muchos otros temas, ¿no? Entonces tenemos fotos, se ve que hay entrevistas, hay una sección de enfoque también a la derecha. Y bueno, ahí justamente he resaltado, a ver, he resaltado en azul el inicio y parte del reportaje, dice.
Viernes 21 de agosto del 2020, ¿no? La cultura se resiste a bajar la cabeza, a darse por rendida. Entonces, digamos que desde el arranque nos damos cuenta que tiene un estilo, digamos que ligeramente literario para empezar una nota, ¿no? Que precisamente no es nota, sino un reportaje, ¿no? Como podemos ver aquí. Dice, ese mismo día se inauguró el 25 Festival Internacional del Libro Film de Lima y también el 24 Festival de Cine de Lima CUP. Al primero le han sumado el lema Volvamos a encontrarnos y al segundo En casa. No es un simple detalle. Ambos encuentros se producen en medio de una feroz crisis sanitaria, económica y social. Pese a ello, se decidió llevarlas hacia adelante, aunque no serían las mismas de antaño, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos la presentación del tema y, bueno, luego poco a poco se va desplegando, en este caso, el antecedente, ¿no? Dice, estos encuentros eran años antes de los más esperados por un público decidido a ejercer su derecho a conocer historias o ideas, ¿no? Y entonces así poco a poco se va desplegando la información con un estilo muy, muy propio del periodista, ¿no? Que como pueden haber visto en el primer párrafo, en las primeras líneas del primer párrafo tiene sus toques literarios. También podemos ver después de donde dice un rol fundamental, hay declaraciones, no se termina de ver acá porque no he podido incluir sí. Hay una declaración de Marco Müller-Thaler, director del Festival de Cine de Lima. Más adelante también declara Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro, y así sucesivamente, ¿no? El reportaje también se puede identificar porque tiene subtítulos, ¿no? Y así. Entonces, no voy a ahondar mucho en el tema de reportajes porque en USIL TV usualmente trabajamos con notas, pero antes de continuar con la entrevista, sí quiero mostrarles un reportaje que hicimos en USIL TV ya hace algunos años, ¿no? A ver, voy a compartirlo. La parálisis cerebral es una discapacidad muy compleja que afecta de manera diferente a cada persona que la padece y que requiere una atención especializada. Lamentablemente en el Perú, aún no existen políticas públicas que beneficien a este sector de la población y a sus familiares. Nosotros tenemos voz y también tenemos derechos. La parálisis cerebral es un trastorno que afecta los movimientos del cuerpo y la coordinación muscular. Debido a su complejidad, es muy necesario promover políticas públicas que posibiliten el cumplimiento de los derechos de las personas con esta condición. Así lo entiende el Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, CEMPIS, institución que brinda asesoría y apoyo a las personas con parálisis cerebral y sus familias. Trabajamos en tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es de incidencia para tratar de lograr políticas públicas adecuadas. Otro componente es el de rehabilitación basada en la comunidad. Brindamos servicios de terapéutica, servicios de desarrollo de formaciones de capacidades laborales. El tercer aspecto es que se llama tecnología de apoyo, y lo que hacemos es proveer, conseguir tecnologías como por ejemplo sillas de ruedas. Este trastorno es variable, pues afecta de manera distinta a cada persona. Madres y parientes a cargo de niños y adultos con esa discapacidad nos contaron su historia. Cuando Ignacio nació, hubo complicaciones, entonces no le podía sacar y su hipoxia. A la semana convulsionó y entró en coma mes y medio. Ya han pasado 16 años y lo atendemos hasta ahora como si fuera alguien entre 5 meses y un año. Él tiene una cuadriplegia espástica que no le permite desenvolverse en estas actividades de la vida diaria.
más aún con las dificultades que tiene de que convulsiona de diferente manera. En alguna oportunidad me llevó a mi hijo a que tenga una fractura de clavícula o que se rompa la cabeza, que se golpee, que tenga una hemorragia. Y es en realidad bien difícil. En ese momento era nuestro primer hijo, ¿no? El hijo más esperado, deseado, y hemos dado todo por él. Me da mucha nostalgia recordar porque en realidad son 7 años. 7 años en los cuales venimos luchando día a día y que hasta ahora pues se sigue convulsionando, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, las personas con discapacidad y sus familias deben enfrentar permanentemente diversas barreras que les imposibilitan el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estas son algunas de ellas. Vivimos en el cerro, sí, pero no podemos bajar. Queremos llevarlo a algún sitio, tenemos que esperar a alguien que nos ayude, como mi cuñado, para que le pueda bajar, o entre 2, 3 poderlo cargar hasta abajo. He recibido maltratos en el plano laboral por tener un hijo con discapacidad, por pedir permisos para poder llevarlo a su control neurológico, a su control médico. La dificultad la que más tuve fue a nivel de autoridades, de los colegios, de los docentes, de los compañeros también, en parte del tema de inclusión más que todo. Una de las principales dificultades que tienen los familiares para transportar a sus hijos es la falta de sillas neurológicas adecuadas a las necesidades particulares de las personas con parálisis cerebral. Las sillas de este tipo son muy caras y lamentablemente existen mucho en Perú. Nosotros hacemos el esfuerzo cada año de traer unas 200 o 220 sillas de Estados Unidos que las donamos completamente a escuelas especiales, a municipios. Sin embargo, es insuficiente. Las personas con parálisis cerebral necesitan mucho apoyo del Estado, del sector salud, de sus familiares, pero sobre todo de nosotros los ciudadanos, quienes tenemos la responsabilidad de incluirlos en la sociedad, porque ellos también tienen voz y derechos. Con cámara de Javier Salazar, informó Emi Paredes para USUL TV. Nosotros también tenemos voz, nosotros también tenemos derechos. Bien, entonces ahí teníamos un ejemplo de un reportaje realizado en USIL TV. Simplemente yo les diría que se fijen en la cantidad de lugares en los cuales se ha grabado y en la cantidad de personas a las cuales se ha entrevistado, para que se den una idea de todo el despliegue técnico que hubo, ¿no? Como habrán podido ver, se acudió a una vivienda en un cerro, se estuvo en el Parque de la Amistad, también en un lugar especializado donde enseñan a personas con discapacidad, parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo más completo y obviamente un poco más largo también, ¿no? Que la noticia que vimos al inicio de la graduación, ¿no? No sé si ustedes encuentran alguna otra diferencia que pudieran remarcar, que diferencia, bueno, valga la redundancia, ¿no? ¿Alguna otra diferencia entre este reportaje y la nota informativa que vimos hace unos minutos? Pueden escribirlo también, ¿eh? Por el chat. Aparte de lo que ya les he mencionado, ¿ustedes encuentran alguna otra diferencia o qué les hace, qué aspecto de lo que han visto les hace pensar que efectivamente es reportaje y no una nota informativa? Bueno, creo que yo ya lo dije todo. Bueno, sí, yo les di más datos al inicio, entonces quiero creer que es por eso que no participan, pero bueno. Entonces volvemos a las diapositivas. Claro, como dice Ludvika, ¿no? Hay más investigación de por medio, eso principalmente eso, gracias. Entonces volvemos a las diapositivas. La entrevista puede ser de dos tipos, ¿no? La entrevista es otro género informativo. Perdón, la entrevista informativa. A ver.
Tenemos por un lado la entrevista informativa, que se centra en un hecho noticioso específico, y la entrevista de personaje o de perfil, que permite que conozcamos al personaje y narra aspectos de su vida, su trayectoria, sus logros y obra, etc. ¿No? Entonces, he seleccionado para ustedes esta entrevista que salió ayer en La República. No sé si logran ver el nombre de la persona entrevistada, a ver si lo identifican. ¿Cuál es el nombre del entrevistado? A ver, chicos, vean la imagen y díganme. ¿Dónde está cuál es el nombre del entrevistado? Mateo Prochaska. Exacto, Mateo Prochaska, ¿no? Él es epidemiólogo. Ok, Piero, sí, justo también estoy viendo tu respuesta. Entonces dice, bueno, desde el título ustedes pueden darse cuenta de que se trata de una entrevista informativa, ¿no? Dice, no hay razón para pensar que la segunda ola será una más pequeña, ¿no? Y en el contexto actual que estamos viviendo se refiere obviamente a qué enfermedad. ¿O a qué virus, perdón? COVID. Al COVID, obviamente, ¿no? Gracias. Entonces, todo va a girar en torno a esto y desde el momento que vemos que es un doctor epidemiólogo, ya sabemos que va a tratar temas científicos, temas técnicos, ¿no? A ver, vamos a dar una leída rápida a los dos primeras. Dice, a ver, de acuerdo con el doctor epidemiólogo Mateo Prochaska, la segunda ola de la pandemia en el Perú ya parece ser inminente. La confirmación de que ya llegó la variante europea del virus, más contagiosa, obligará a ser más estrictos, advierte, ¿no? El Perú recibirá este mes su primer lote de vacunas de la China Sinopharm y también se ha cerrado un contrato con la británica AstraZeneca. Además, se confirmó que la variante europea del coronavirus ya llegó. Todo esto cuando se habla de una posible segunda ola. ¿Cuál diría que es la situación de la pandemia en el país, ¿no? Entonces, hasta el momento, esta es la pregunta que hace el periodista, ¿no? Y bueno, él responde, ¿no? En esos momentos estamos entre probablemente 2 olas de transmisión, tuvimos una gran ola en el 2020 que bajó al terminar la primavera, y que ha sido una superposición de olas regionales, con zonas golpeadas de distintas formas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hace falta entrar más en detalles para determinar que estamos ante una entrevista 100% informativa. Y por otro lado tenemos la entrevista de perfil, o de personaje, ¿no? Bueno, esta actriz se llama Rooney Mara, ¿no? Dice, cuando hablo con la prensa debo ser un político y una muñeca Barbie a la vez. Así, sí, le damos un rápido vistazo al texto, ¿no? Vamos a poder ver que están describiendo a la actriz en la primera oración, ¿no? Dice, la frágil y bizarra belleza de esta treintañera madura, sobria pero no distante, cuya familia pertenece a la realeza del fútbol americano, ¿no? Entonces ahí presentan al personaje y después empiezan poco a poco a hacerle las preguntas respectivas, ¿no? En este caso solamente copié la primera pregunta y su respectiva respuesta, porque era un poco extenso, ¿no? Y no se iba a alcanzar a leer, ¿no? Entonces la pregunta simplemente es simple, ¿no? Empieza, ¿qué le hizo desear ser actriz? Y bueno, ahí viene la respuesta de esta artista, ¿no? De este personaje. Ahora, la crónica es una narración, como su nombre lo dice, ¿no? Cronológica y detallada de determinados acontecimientos. Es muy común en deportes y espectáculos y suele ser el género habitual de corresponsales y enviados especiales. Entonces, a ver, de repente los chicos van a identificar esta foto de qué era. Chicos o chicas que les gusta el fútbol.
¿A qué hecho hace, a ver, la Champions, ¿no? Gracias, Melanie. Claro, esta nota es del año pasado, pero la elegí porque, perdón, esta crónica es del año pasado, pero la elegí porque justamente es un hecho deportivo del cual se hace una crónica bastante interesante, ¿no? También tiene sus toques literarios como el reportaje, ¿no? Como podrán ver en el primer párrafo. ¿Podrías, por favor, leer el primer párrafo, Miguel? Hola, Miguel. ¿O algún voluntario o voluntaria? A ver, Karen. Yo, Ángela, el primer párrafo, ¿no? Sí, por favor. Ya. Julio Estrada. Luego de 90 minutos, Lisboa fue testigo de una coronación. El fútbol del viejo continente se arrodilló ante un monarca que volvió por un cetro que había dejado hace 7 años. Al final, la celebración se extendió hasta la ciudad de Múnich y la ansiada copa de asas anchas prefirió llenarse de la más fuerte cerveza alemana por sobre el más fino vino de Francia. Bayern Múnich cerró una campaña perfecta, término que no se usa a la ligera en este sentido, ya que el club bávaro consiguió su sexta Champions League sin perder ningún solo partido. 11 de 11 con 43 goles a favor, único club en la historia en lograrlo. Solo ese dato podría servir para hablar de la grandeza mostrada por el equipo alemán en este torneo, pero nos quedaríamos cortos. La victoria por 1-0 sobre el PSG en esta final fue una que se fue construyendo a partir de un eficiente trabajo colectivo constante en esta temporada. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick aguantaron el embate inicial de los parisinos, quienes tuvieron varias opciones para abrir el marcador, como la que Neymar tuvo en una mano a mano con Neuer y la que Mbappé falló clamorosamente al final del primer tiempo. En la segunda mitad despertó el monstruo de Múnich. Con su tridente de ataque anulado, el PSG tuvo que sufrir la buena conducción de balón de Thiago Alcántara. La presencia... Ya, hasta ahí está bien, gracias. Sí, lo que pasa es que la crónica era bastante larga, no la pude incluir por completo. Pero está bien porque has leído lo que quería que notaran. Justo lo que está resaltado es el paso a paso, ¿verdad? Nos empieza contando que Lisboa fue testigo de una coronación. Hay algunos atisbos literarios, ¿no? Habla del fútbol comparándolo como un monarca dice, el fútbol del viejo continente se arrodilló ante un monarca que volvió por un cetro que había dejado hace 7 años. ¿A quién se refieren con el monarca? ¿Quién ganó? ¿Quién es el rey de Europa? Según la crónica. A ver, Melanie, que lo leíste. ¿Francia? No, si estamos hablando de que el Bayern ganó la Champions. Claro, entonces, como dice Piero, ¿no? El monarca al cual se refieren vendría a ser el Bayern, ¿verdad? Y otra figura literaria que también es bastante usada en las crónicas, ¿no? Dice, la ansiada copa, o sea, el trofeo, ¿no? Prefirió llenarse de la más fuerte cerveza alemana por sobre el más fino vino de Francia, ¿no? Entonces, con la cerveza alemana, ¿a quién hacen referencia? ¿A qué equipo? Al Bayern, obviamente, ¿no? Y el vino de Francia.
¿Contra quién jugó el Bayern en la final de la Champions? El PSG, claro, exacto, Piero, bien. Entonces, digamos que empieza dándonos el dato, ¿no? Bueno, de quién ganó la Copa, y poco a poco va contando el paso a paso, ¿no? Ahí justamente lo he resaltado en azul. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick aguantaron el embate inicial de los parisinos, ¿no? Y luego dice, en la segunda mitad despertó el monstruo de Múnich, ¿no? Entonces eso quiere decir que en esta crónica se nos está contando los pormenores en orden cronológico, ¿no? De cómo fue que el Bayern se coronó campeón de la Champions. Ahora, el editorial, ¿no? Es la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. Los periódicos suelen tener un equipo de editorialistas formado por periodistas y especialistas. Pero usualmente el editorial suele ser escrito por el director o subdirector del periódico, ¿no? Entonces, aquí tenemos el editorial del día de ayer de la República, ¿no? A ver, así a grandes rasgos, ¿quién me dice sobre qué trata? Eutanasia. Exacto, sobre la eutanasia, ¿verdad? Es una ciudadana peruana que está reclamándola para poder morir dignamente, ¿no? Entonces, en este caso, el director o subdirector del diario escribe sobre este tema y titula su editorial como La muerte como derecho, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta cuál es la posición del diario. ¿Ustedes qué dirían? ¿Está a favor o está en contra de la eutanasia en el Perú? Según está a favor. A favor. Según, Exacto, está a favor, ¿no? Entonces, ese es el editorial, ¿no? Es un poco largo, pero quería simplemente que ustedes se dieran cuenta de cuál era el tema y cuál era la posición, ¿no? Del diario al respecto. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Tenemos la columna o artículo de opinión. La columna es un artículo de sección fija en el que consagrados periodistas o escritores comentan hechos o aspectos de la realidad. El autor plantea un asunto y aporta los hechos y argumentos necesarios para sostener su punto de vista sobre una cuestión de actualidad, ¿no? Entonces, escogí esta columna, ¿no? Que tiene por nombre Observador. O sea, el nombre de la columna es Observador, pero el título específico de esta columna, perdón, el título específico de lo que se escribió para esta ocasión es Enero, ¿no? Entonces, lo escogí porque Mirko Lauer, que es el autor de esta columna, hace una especie de resumen bien conciso sobre lo que significó enero para nosotros, o sea, para el Perú, ¿no? No sé si, a ver, ¿podrías leerlo, por favor, Ludvika? Sí. Quizás podríamos llamarlo el mes de la distracción, con varias noticias de primera magnitud compitiendo por nuestra atención, que ya ha visto demasiadas de esas en el 2020. Está acercándose el año redondo desde que empezó la pandemia, de modo que hay que prepararse para los balances de un tiempo que definitivamente perdimos. El anuncio de la llegada de una vacuna que se esperaba para bastante más tarde hizo de enero un mes esperanzado y esperanzador. Tenemos 20 días para ver la foto de la primera aplicación, casi seguro que a una trabajadora de la salud. Pero también es el mes de la nueva cepa del coronavirus y de amenazantes rebrotes del viejo virus. Los jurados electorales están funcionando como una mezcla de auditores
del cumplimiento de requisitos y tribunales para detectar intentos de precandidatos de saltarse prohibiciones a la garrocha. Lo que se ve son agrupaciones que no pueden o no quieren gobernarse a sí mismas, ni por poniéndose límites a sus precandidatos. El gran devorador de espacios noticiosos en lo que va del mes, incluso aquí en el Perú, ha sido Donald Trump, y todavía lo será por un tiempo, por lo que pronto está la amenaza de nuevos disturbios en la juramentación de Joe Biden. Este miércoles 20, más las reacciones de Trump al intento bipartidista de retirarlo de la presidencia, a paso de polka. Enero está trayendo razonables cifras económicas, con avances en el trimestre pasado y en lo que ahora comienza. La idea de una segunda ola fuerte, una real posibilidad en un par de regiones, está dándole a la recuperación económica un sabor agridulce, como si se le estuviera robando puntos a la salud de la población. Se habla de una fuerte pugna MEF-MINSA, frente a la cual Francisco Sagasti está más cerca del MEF. Quienes rescataron sus ropas de baño han descubierto que no tenía mucho sentido, pues a los problemas de salud, economía y política podemos sumar, al menos en la costa, un verano lamentable por donde se le mire, con un clima errático de fuerte tendencia nublado, prohibiciones varias en las playas y dudas sobre si hay más peligro en la ciudad o en el balneario. Muy bien, Lúdica, gracias. Entonces, bueno, como podemos ver en la columna, el autor es libre de escribir sobre el tema que él mejor considere, ¿no? En este caso me parece que hace un buen balance sobre lo ocurrido hasta el momento, ¿no? En lo que va del mes, estamos recién 11, pero ya han sucedido varias cosas. Bueno, han sucedido varios hechos, ¿no? Entonces, en un primer momento habla acerca de la llegada de la vacuna y lo que se espera de esta, del rebrote de la nueva cepa, ¿verdad? Perdón, de la aparición de la nueva cepa del coronavirus, temas electoral en el Perú, de qué manera Donald Trump se ha apropiado de las pantallas internacionales, temas económicos también y una posible disputa, si pudiéramos llamarlo así, entre el MEF y el MINSA, y termina con un tema un poco más light, ¿no? Por llamarlo de algún modo, que es el tema de la prohibición de ir a las playas, ¿no? Entonces, como pueden ver en una columna, el autor es libre de escribir lo que considere más apropiado, ¿no? Y bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy.